Gloria a Dios. Isaías capítulo 53, versículo 5. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Dice así la palabra. Mas Él, se refiere a Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Voy a leer de nuevo. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tomen asiento, Dios les bendiga. Dos eventos que marcaron la historia de la humanidad. ¿Cuántos o cuántas familias sueñan y esperan que llegue el 25 de diciembre? ¿Y por qué esperan que llegue el 25 de diciembre? Sobre todo los niños. ¿Por qué? Porque es ya. ¿Y qué es lo que simboliza la Navidad y los niños? ¿Qué esperan en Navidad? Regalos. Amén. Pero sin embargo, la Navidad, que ni siquiera estamos seguros si es la fecha o no es la fecha, es uno de los dos grandes eventos que han marcado la historia de la humanidad. Porque si nosotros asentáramos el evento en la Biblia, tendríamos que irnos al libro del mismo profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, cuando dice la palabra esto. Amén. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos. Amén. Entonces la gente espera que llegue la Navidad, sobre todo los niños, para adornar la casa y colocar uno y otro chiche navideño. Pero ¿cuántos sabemos qué simboliza ese evento? ¿Qué significa ese evento? ¿Qué quiere decir Natividad? Algunos dicen Pascua. Pascua significa muerte. Navidad significa nacimiento. Pero al ir a la palabra, vamos a tener que entender que esa fecha, a lo cual los niños esperan por los regalos, por los dulces, por el chocolate con leche y todas esas cosas, tiene que ver con uno de los más grandes eventos que marcó la historia de la humanidad: el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Pues ¿dónde está el centro de todo esto? Gracias, siervo. Cuando dice que Jesús nació en una humilde localidad llamada Belén, en Judea. Dice que había unos pastorcillos que estaban apacentando sus rebaños en el desierto. Ya estaban apacentando los rebaños, y dice que de pronto aparece una multitud de las huestes celestiales. Amén. Cuando habla de huestes celestiales, dice que eran ángeles que aparecieron y traen un cántico. Y es un cántico de alabanza, es un cántico de adoración. Y lo que cantan los ángeles es esto: gloria a Dios en las alturas. Amén. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Y dice que un ángel aparece a los pastores y les dice: he aquí, traemos buenas nuevas. Gloria a Dios. Escuche bien. Les dice: traemos buenas noticias. ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buenas noticias, buenas nuevas. Amén. Entonces los ángeles
aparecen ahí y le dicen a los pastores: he aquí, traemos buenas nuevas. Hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Escuche bien, ¿quién nació? ¿Quién nació? ¿Qué significa la palabra Salvador? Alguien que viene a redimir, alguien que viene a libertar, alguien que viene a traer salvación. O sea, alguien que viene a traer libertad a oprimidos, a esclavos, a gente que está aplastada por algo. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes estaban aplastados? Su pueblo, Israel, estaba aplastado bajo el yugo de los romanos en ese entonces, y Dios les había seguido desde que salieron de Egipto con un plan de salvación, un libertador. O sea, aquel evento que los niños esperan por los regalos, por los chocolates, por la ropa nueva y por los dulces, tiene que ver con el nacimiento del Salvador del mundo. Con el que viva a rescatar a la humanidad que estaba condenada y perdida en delitos y en pecados. Pues a eso vino el Señor. El Señor no vino para que nos den regalos. El Señor no vino para que hagamos una fiesta con árbol navideño y mil cosas. No, Él vino para traer salvación. ¿Alguien dice amén? Amén. A eso vino Cristo. Entonces, este es uno de los grandes eventos que marca la historia de la humanidad. A lo que llamamos Navidad, a lo que otros llaman Pascua, y a los que esperan regalos. Ese día nació Cristo. Nació Cristo. Diga conmigo, ¿quién nació? Cristo. ¿Quién nació? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Salvador de toda la humanidad. Gloria al Señor. Entonces ahí tenemos un primer evento de lo que ha marcado la historia de la humanidad. Pero yo dije que el mensaje se titula Dos eventos que han marcado la historia de la humanidad. El próximo evento es uno que se va a celebrar la semana próxima. Y en donde mucha gente se va a colocar frente a la pantalla del televisor y va a volver a llorar y va a volver a hacer sufrir su corazón viendo la película La Pasión. Y la gente espera 3 días de recogimiento que le llaman Semana Santa. 3 días en los cuales va a decir: no vamos a comer carne, no vamos a hacer ninguna labor, vamos a ir de recogimiento. Y los otros 362 días se largan con todo. Y esperan 3 días para recogerse. ¿Por qué? Porque Semana Santa significa pasión y muerte de Cristo. Pasión y muerte de Cristo. Eventos que podríamos decir son parte de la tradición, son parte del costumbrismo de la sociedad, pero que no saben lo que significan. Pues ahora quiero explicar el segundo evento. ¿Por qué tuvo que morir ese mismo niño que nació en el pesebre de Belén? O sea, nació condenado a muerte. Nació condenado a muerte. Y podríamos decir, pero es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Pero lo que pasa es que el ser humano se había acostumbrado a los sacrificios. Pecaba, mataba un animal, hacía que el humo subiera y como que se limpiaba las manos y decía: todo está perdonado, todo está perdonado. Pero ningún sacrificio humano puede perdonar a otro ser humano. Los sacrificios lo único que hacían era tapar, o sea, como muchas veces se barren las casas, se levanta la alfombra y se mete la basura debajo. Pero el día que tenga que retirar la alfombra, está toda la basura debajo. Entonces, esos sacrificios se hicieron prácticamente obsoletos. No tenían fuerza, no tenían poder para perdonar, no tenían poder para redimir, y menos para el propósito que venía Cristo, para salvar. Entonces, el texto que yo leí de Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice que más Él, ¿a quién se refiere? A Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Dice, más Él fue herido. ¿Y por qué fue herido? ¿Por las rebeliones que Él cometió? ¿Por los pecados que Él cometió? No, dice fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras rebeliones. ¿Y qué es una rebelión?
Una rebelión es una desobediencia. Una rebelión es una irresponsabilidad. Una rebelión es cuando yo no me quiero sujetar a nada y después tengo todas las consecuencias habidas y por haber. Entonces, frente a esa situación había una condena. Y todavía hay una condena. Y la condena viene desde el huerto del Edén cuando pecaron los primeros padres. De allá viene la semilla del pecado que nace con la persona. Nosotros no adquirimos el pecado por el camino como el COVID, como las influencias o alguna peste. No, el pecado viene con el ser humano, viene dentro de la persona. Usted no agarra el pecado en la micro y se contagia de pecado. No, el pecado viene con el ser humano. Dice la Biblia, y lo dice David, pues el pecado me concibió mi madre. O sea, el pecado es una semilla que viene dentro de la persona. Por eso es que toda persona, tarde o temprano, debiera venir a los pies de Cristo, pedir perdón al Señor, reconciliar su vida y hacer que Cristo le pueda salvar. A veces decimos, el que tiene que pedir perdón es el ladrón, el violador, el asesino. Todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir, no, yo no soy pecador. En la naturaleza, escuche, en la naturaleza, la que tenemos que traer delante de Cristo y crucificarla con Cristo. Nadie puede decir, no, yo no necesito a Cristo porque yo soy bueno. No hay uno siquiera que sea bueno. No hay ni siquiera una persona que sea buena. Pues si hubiera habido uno bueno, Cristo no muere entonces. Si hubiese habido alguien bueno dentro de la humanidad, Dios no envía a su Hijo. No lo envía. ¿Para qué? Si había uno bueno. Pero dice que miró Dios del cielo a la tierra y no había ni siquiera uno que hiciera lo bueno delante de Dios. ¿Puede entender esto? Ni siquiera uno que hiciera lo bueno delante de Dios. Quiere decir que toda la sociedad, toda la humanidad estaba corrompida, estaba condenada a morir en el pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es la paga del pecado? Pero ve al otro lado de la moneda. Dice que Cristo es vida y vida eterna, vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces dice, mas Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones. Yo no sé cuántos papás de los que están acá y mamá aceptarían que por la maldad de otro pagara a su hijo. Yo creo que cuando hay alguien encarcelado o enjuiciado injustamente, buscamos el mejor abogado que encontremos. ¿Para qué? Para hacer notar que nuestro hijo es inocente, que no tiene culpa. Ahora piensa en esto, un inocente que no tiene culpa va a la cruz. Va a la cruz. Él no tiene culpa del pecado mío ni del suyo. Él no tiene nada que ver con mis desobediencias. Él no tiene nada que ver con mis rebeliones. Él no las cometió, las cometí yo, las cometió usted. Pero sin embargo Él va a la cruz. ¿Y por qué Él va a la cruz? Porque papá está preparando un plan de salvación. Y dice que ese plan de salvación es para que ninguno se pierda. Para que ninguno se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. A mí me da pena cuando alguien dice, no, yo no soy evangélico. ¿Y de qué le serviría ser evangélico? Si usted puede ser evangélico, testigo de Jehová, mormón, budista, lo que quiera. Pero si no tiene a Cristo en el corazón, usted no tiene nada. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, disculpe que se lo diga así, usted no tiene nada. Puede tener dinero, puede tener propiedades, usted puede ser famoso, usted puede ser importante, puede ser ilustre, un personaje público, un senador, un diputado y hasta un presidente de la República. Pero si no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Absolutamente nada. Y la misma condenación para el pecador común y corriente la tiene ese alto dignatario. Gloria a Dios. No sé si me hago entender. Entonces dice la palabra, mas Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones. Y la gente se pone frente a la pantalla y ve la película de la pasión y cada latigazo que llega sobre Cristo, el que está viendo la televisión hace eso, dice, ¡ay, Dios santo!
pero luego se queda en eso. Luego se queda nada más que en eso. En haber visto una película que le mostró cómo azotaron a Cristo. Pero aún ese film tiene un propósito. Que el ser humano pueda entender de que así fue la realidad que tuvo que vivir Cristo. Cada latigazo llevaba un nombre. Cada latigazo que Cristo recibió en la espalda tenía un nombre. Yo me imagino si se pudiera abrir cada llaga de la espalda de Cristo. A lo mejor una llaga decía Luis. A lo mejor otra llaga decía Felipe. A lo mejor otra llaga decía María, Alejandra, no sé. Pero cada llaga, podía haber dicho Silvia también. Cada llaga de la espalda de Cristo tenía un nombre. Porque cada latigazo era para libertarnos a nosotros. Los condenados éramos nosotros. ¿Lo puede entender? Y mucha gente este fin de semana que viene dejará de comer carne, acudirá a las pescaderías y va a todos los pescados y los mariscos porque no se puede comer carne. Cuando lo único que tiene que entender es que Cristo murió no para que sigamos una dieta alimenticia, sino para que podamos salvar nuestra alma de la condenación eterna. Gloria a Cristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y escuche esto otro. Molido por nuestros pecados. Molido. ¿Usted sabe por qué Getsemaní, el huerto, se llama así? Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí se metía la aceituna y se trituraba pero hasta que quedara solo jugo y pulpa, nada más que eso. Ahí fue metido Cristo, en esa prensa llamada Getsemaní. Por eso que días antes de llegar a la cruz, dice que Cristo fue necesario que fuera al huerto de Getsemaní. Pudo haber ido a cualquier otro huerto, pero no tenía que ir ahí, porque ahí comenzaba a ser metido en la prensa. La prensa que molería su carne, que molería su carne. Y estando ahí en esa prensa, dice que él tenía su cabeza apoyada sobre una roca, sobre una peña, y su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Alguien puede imaginar esto? ¿Cómo estaría siendo triturada su alma, triturado su corazón, triturado su espíritu dentro de esa prensa, que su sudor era como grandes gotas de sangre? ¿Quieres saber por quién fueron esas gotas de sangre? Fueron por usted y por todos los que aquí estamos. Y los que pudieran seguir la palabra. Cada gota de sangre llevaba un nombre y era con un propósito. Uno, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice que la carga de nuestra paz fue sobre él. Ahora si usted me pregunta, ¿pero por qué lo hizo? Porque era la única manera que en usted y en mí hubiera libertad. Era la única manera que existía que en usted y yo pudiera haber paz en mi corazón. No había otra forma, era necesario. El castigo de nuestra paz. O sea, para que yo pudiera tener paz, alguien tenía que sufrir. Alguien tenía que sufrir. Le repito lo que dije delante. ¿Usted prestaría a su hijo para que otro quede libre? ¿Lo haría? ¿Quién de los papás y mamás que están acá diría, sí, yo pongo a mi hijo para que pague en lugar del hijo del vecino? Creo que no lo haría. Sin embargo, Cristo puso a su único hijo. No tenía más. No tenía otro, era el único. Y lo puso para que a través de él nosotros fuésemos perdonados. Y finalmente dice que por sus llagas, escuche esto, por sus llagas, o sea, estoy hablando de las heridas de Cristo, estoy hablando de lo que quedó de los latigazos de Cristo, estoy hablando de la lanza que traspasó el costado, estoy hablando de las heridas de la corona de espinas, estoy hablando de las heridas de las manos y de los pies donde lo clavaron. ¿Alguien se lo puede imaginar? Cada llaga de esas, dice que por cada llaga de esas nosotros fuimos curados. Por cada llaga de esas, usted y yo fuimos curados. Y alguien podría decir, o sea, ahí me sanó de la diabetes, ahí me sanó de la artritis, ahí me sanó del asma. Es que es más profunda la palabra, es más profunda la palabra. Porque cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de tres tipos de sanidad. Primero, la sanidad del alma.
la sanidad del espíritu y la sanidad del cuerpo. ¿De qué le serviría a una persona ser sano en el cuerpo, pero estar enfermo del alma? Dígame. ¿De qué le serviría a una persona tener un cuerpo sano y tener un alma enferma? ¿De qué le serviría? ¿Cuánta gente hoy por hoy sufre terribles patologías internas, producto de la enfermedad del alma? Un quiebre emocional, un quiebre familiar, un quiebre económico, un quiebre de salud, una mala noticia, una pérdida, y le deja con el alma herida, Puede ser dueño de todo, pero tiene un alma herida. Dice la Biblia que por su llaga fuimos también curados. O sea, esa sanidad del alma, de eso que a usted todavía no puede sanar, de eso que todavía lo persigue, el sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, de decir, mis hijos están sufriendo, mi mujer está sufriendo, en mi casa no hay alimento ni nada por mi culpa. Y eso te trae un dolor al alma y te enferma el alma. Dice la Biblia que Cristo vino a sanar también esas enfermedades. Cuando se enferma el espíritu y el hombre y la mujer no saben dónde ir, ¿Qué es el espíritu? Lo que nos une a Dios. ¿Qué es el espíritu? Cuando Dios hizo esto, es la vida que nosotros tenemos. Cuando ese espíritu se enferma o se desvía o pierde el rumbo, ese espíritu puede caer en las manos del diablo, como muchos han caído, en las garras del enemigo, y te transforma en un títere de él, te transforma en un morigote de él, y hace lo que quiere contigo, y te lleva donde quiere, y te bota en cualquier parte, y te enloda, te mete en el piso, te mete en el barro, y hace lo que quiere contigo, y te avergüenza delante de toda la sociedad. Pero aparece Cristo, escucha esto, aparece Cristo, y aunque estés metido en lo más profundo del abismo de perdición, y aunque estés enlodado en el peor barro, dice que Cristo hace eso. Extiende su mano y te levanta. Extiende su mano y te levanta. Y una vez que te levanta, te pone frente a él y dice, por tu culpa. No. ¿Sabes lo que te dice? Una vez que te pone en pie y te mira cara a cara, te dice, yo te amo. Y todo lo que he hecho, lo he hecho por amor. Y si tendría que decirte algo, te diría, cada latigazo que recibí fue porque te amo. Me encantó lo que escribiste los días atrás, que cada latido de tu corazón se lo dabas a Dios, porque hasta el último latido de Cristo fue por ti. Me encantó y lo divulgué, el pensamiento que escribiste, y gente me decía, qué pensamiento más lindo, porque Esteban escribió eso. Le entrego a mi Dios cada latido de mi corazón, porque Él me entregó hasta su último latido por mí. Eso es Cristo, eso es Cristo. Y nada, te tengo la mejor noticia. Y no van a venir los ángeles para decírtela, pues me envió a mí para decírtelo. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Y dice, yo he venido para salvarte, para perdonarte y para redimirte. Primero para perdonarte, porque la paga del pecado es muerte. Cuando dice para redimirte es porque había que pagar una deuda. Había que pagar una deuda. Hoy un condenado, si quiere ser libre, tiene que pagar una fianza. Fianza es dinero. Estábamos condenados y hoy estamos libres. Fuimos indultados. ¿Cuánto pagaste por tu indulto? ¿Cuánto pagaste por tu libertad? El indulto fue por gracia. Y la gracia viene de Cristo. Y junto con indultarte, te dice ahora te quiero salvar. Te quiero salvar. Te quiero salvar. Ese niño que nació en el pesebre, el cual se recuerda cada 25 de diciembre para que te lleguen regalos, fue el mismo que a los 33 años llegó a la cruz. Pero no para que la gente deje de comer carne durante 3 días y se recoja 3 días. Él fue colgado en la cruz para darnos vida y vida eterna. Vida en abundancia. ¿Hay alguien acá que diga, yo necesito esa vida?
Pues hay uno si quiere, levante la mano. Pero no la baje. No la baje. Si hay uno siquiera que diga, ahora entendí la película. Ahora la entendí. La pasión. Tuvo que ser de esa manera, no había otra. Que Él fuera herido por nuestras rebeliones. Que Él fuera molido por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz cayera sobre Él. ¿Se pueden poner en pie, por favor? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes a tu padre vivo? ¿Qué pasaría si un día tú vas donde tu papá y tu papá hace esto cuando te vea? ¿Qué te pasaría? ¿Te sentirías mal? Escuchen. Dice que Cristo cuando estaba en la cruz, dice que hasta su padre volvió el rostro de Él. Escondió su rostro de Él. ¿Saben por qué? Porque en Cristo estaban todos nuestros pecados, toda nuestra condenación, todas nuestras deudas estaban cargadas sobre Él. Tal sería que hasta su padre volcó la mirada de Él. ¿Te imaginas cómo se siente un hijo cuando el padre le hace un desprecio? Por eso es que Él gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no era un abandono por siempre, era solo por un minuto, porque en ese minuto toda la ira de Dios caía sobre el que estaba pagando el precio. Estamos aquí delante de Dios y Dios dice: yo vine hoy aquí para hacer 3 cosas contigo. Primero, perdonarte. ¿Alguien quiere ser perdonado? ¿Alguien quiere ser perdonado? Deje su mano arriba el que quiera ser perdonado. Luego, ¿hay alguien que quiera ser eximido de toda culpa? ¿Sí? ¿Y habrá alguien que quiera ser salvo? ¿Alguien querrá ser salvo? Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. No te voy a hacer venir acá ni nada. Quédate donde estás. Quédate donde estás. Pero le voy a pedir a la iglesia que se convocó hoy día acá, que vaya donde cada persona que tiene la mano levantada. Se lo dije el jueves en la iglesia. Quiero que actúen como verdaderos ujieres. Cada uno venga donde alguien que está con la mano levantada. Si puedes darle un abrazo, mejor todavía. Pero ve donde esa persona y dile: el Señor hoy te quiere salvar. El Señor hoy te quiere salvar. Vaya donde la persona. Vaya donde la persona. Hay muchas personas con las manos levantadas todavía. Venga, abrace a alguien o tómelo de la mano y dígale: hoy el Señor te quiere salvar. Hoy el Señor te quiere salvar. Quiero que la iglesia se mueva, la iglesia se mueva. No dejen a nadie solo, no dejen a nadie solo. No quiero que nadie quede solo. No quiero que nadie quede solo. Quiero que la iglesia venga, tomen a una persona, abrácenlo. Si puede llorar con él, llore con él.